Elkin Acosta, Presente. Joseph Alvarado, Presente. Ámbar Arias, Presente. Isaac Astudillo, Presente. Naya Besillas, Presente. Luciana Ávila, Carol Castro, Presente. Leslie Cedeño, Presente. Scarlett Franco, Presente. Presente. Amy Gaibor, Presente. Madeline González, Presente. Juan Granizo, Presente. Lenin Campo, Presente. Bruno Lara, Presente. Elizabeth León, Presente. Luis López, Presente. Darien Maridueña, Presente. Jaime Merizalde, Presente. Valesca Medina, Presente. Jonathan Moreira, Presente. Jordana Murillo, Presente. Xiomara Navarrete, Presente. Estefanía Oleas, Presente. Scarlett Ortiz, Presente. Valesca Padilla, Presente. Carla Rodríguez, Jorge Romero, Nicole Salas, Presente. Darien Serna, Presente. Sergio Sixto, Presente, Sixto. Marco Urgilés, Presente, Giles. Alessio Busca, Presente, Busca. Erika Velázquez, Presente. Hilary Casa, Presente. Daniela Yunga, Presente. muy bien. Bien, en la clase de hoy vamos a empezar a realizar algunos ejercicios. Todos los ejercicios que vayamos a realizar corresponden a estas semanas de refuerzos. Vamos a estar viendo todos los temas. Vamos a empezar primero con este primer ejercicio que les muestro aquí. En estas clases, pues, lo que más va a necesitarse es la participación de cada uno de ustedes, dado que
explicaciones generales de los procedimientos y todo lo demás, ya lo hemos tenido todos los parciales, ¿verdad? En este caso lo que se necesita más es saber cuáles son los conocimientos que ustedes tienen, las dificultades que ustedes tienen para poder reforzar, y la idea es que podamos practicar en todas estas semanas todos los temas vistos para luego, cuando tengamos las evaluaciones, pues ya estemos con todos los temas habiendo sido revisados. Bien, tenemos este primer ejercicio que consiste en identificar y explicar cuál es el error que se ha cometido en las operaciones que se han realizado. Tenemos la primera operación, el primer literal, ambas están marcadas como incorrectos los procedimientos, pero lo que tenemos que hacer es identificar dónde está el error y cuál sería la forma correcta de realizarlo y cuál sería la respuesta a la que llegaríamos. Bien, en el literal A, donde tenemos 80 dividido para menos 2 por 4, ¿podemos identificar algún error en el procedimiento? ¿O si está correcto el procedimiento? Listen, usted dijo menos 2 por 4. Sí. Sí. Es la operación que tenemos aquí en la pantalla. Vemos que lo que se ha hecho es multiplicar menos 2 por 4, nos ha dado como resultado menos 8. Y luego 80 lo hemos dividido para 8 y hemos tenido como resultado, 80 dividido para menos 8 y hemos tenido como resultado menos 10. La pregunta es si de existir algún error en la operación realizada, identificar cuál es. O de pronto, si ustedes me dicen, de acuerdo al orden de las operaciones, está correcto el procedimiento y está correcto el resultado, también es válido. Bien, ¿tienen alguna observación para el primer ejercicio? Para los dos literales, en el literal primero, ¿han identificado algún error? En el literal A. No, se encuentra bien. Correcto, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos sugieren el orden de las operaciones cuando tenemos combinadas, si tuviéramos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, primero deberíamos efectuar, si hubieran signos de agrupación, lo que se encuentre dentro de los signos de agrupación, ¿verdad? Luego las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas. En este caso tenemos producto, multiplicación, y tenemos una división. Si resolvemos primero la multiplicación de menos 2 por 4, tenemos menos 8. Se nos reduce la operación a 80 dividido para menos 8. Y efectuamos esta división, nos da como resultado menos 10, ¿verdad? Si de pronto nosotros efectuamos primero la división y luego la multiplicación, también estaría correcto. 80 dividido para menos 2
y luego todo esto multiplicado por 4. Si nosotros dividimos 80 para menos 2, da como resultado menos 40. Y en este caso, si lo multiplicamos por 4, ahí tendríamos un resultado diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos el orden en el que debemos ir efectuando las operaciones. Si hubieran dentro del signo de agrupación alguna operación, ahí sí tendríamos que resolverla primero. Bien, vamos a analizar el literal B. El literal B, en el literal B, dígame. En el literal B tenemos un valor absoluto. Si bien es cierto, nosotros conocemos cuál es el procedimiento para determinar el valor absoluto de una cantidad, pero en este caso lo que tenemos dentro del valor absoluto es una operación, ¿verdad? Una resta. Entonces, para poder extraer el valor absoluto de esta cantidad, primero necesitamos efectuar la resta. Bien, entonces, el procedimiento correcto sería, primero, resolver lo que se encuentra dentro de los signos de agrupación. Menos 1 más 8 y luego resolver lo que se encuentra dentro. 4 menos 9, esto nos da como resultado menos 5. Y luego, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos el producto aquí de 8 por el valor absoluto de menos 5. Entonces necesitamos primero extraer ese valor absoluto, con lo cual nos quedaría menos 1 más 8 y este se está multiplicando. A pesar de que aquí no vemos un operador de multiplicación, sabemos que si hay dos cantidades, una junto a la otra, separadas por un signo de agrupación, ahí existe una multiplicación. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 5? Es 5, ¿verdad? Y ahí debemos aplicar el orden de las operaciones. Lo que se ha hecho en este procedimiento es primero la suma y luego la multiplicación, lo cual no está correcto, ¿verdad? Si tenemos sumas y multiplicaciones, primero se efectúa la multiplicación. Primero la multiplicación y después la suma. Correcto. 5 por 8 nos quedaría 40 y por último ahí tendríamos la suma entre esas dos cantidades. De menos 1 más 40, esto nos da como resultado 39, ¿verdad? Y ese sería ¿Se puede dejar un rato ahí? Ya, licenciada. ok. Bien, ahora vamos a resolver un ejercicio. ¿Estamos todos hasta aquí? Vamos a resolver un problema para el cual vamos a tener que plantear operaciones entre números enteros. Este primer ejercicio corresponde al tema de el orden de las operaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos recordar de todo este tema? Que cuando tenemos una operación combinada,
con más de una de las operaciones básicas, hay que seguir el orden en el que se deben efectuar las operaciones, siendo que primero se resuelven los productos, las multiplicaciones y las divisiones. Y por último, las sumas y las restas. ¿Bien? Bien, y si dentro de la operación existe algún signo de agrupación que contenga operaciones dentro, primero hay que resolver todo lo que se encuentre en ese signo de agrupación. Y luego ya se resuelve todas las operaciones que se encuentren fuera. Bien. Vamos a continuar ahora con un segundo ejercicio. Este es un problema. Nos dice lo siguiente. Un buzo nadando a una profundidad de 34 pies debajo del nivel del mar divisa un barco hundido debajo de él. Se sumerge otros 57 pies para alcanzarlo. Y se nos pregunta, ¿cuál es la profundidad del barco hundido? Bien, entonces para resolver este ejercicio, en primer lugar, antes de plantear alguna operación aritmética, deberíamos representarlo mediante un esquema. ¿Cuáles son los elementos que hemos identificado que vamos a ubicarlos de acuerdo a sus posiciones? Sí, yo ya sé cuál es la respuesta. Bien, ok, tenemos a el buzo y tenemos a el barco, ¿verdad? Dígame cuál es la respuesta que ha determinado. No, 91 negativo. Ok, bien, ¿cómo determinó la respuesta? ¿Mediante qué operación? Menos una suma. Pero solo que determiné el nivel del mar hacia abajo, entonces sería negativo. Ok, correcto, ¿verdad? Necesitamos establecer un punto de referencia. Es lo que tenemos que hacer en este caso. Identificamos los elementos que vamos a ubicar. Tenemos un buzo y un barco. Necesitamos ubicarlos al uno respecto al otro para representar la información que se nos da. Como tenemos que se encuentran por debajo del nivel del mar, ese va a ser nuestro punto de referencia, el nivel del mar, al cual le va a corresponder una profundidad, en este caso estamos hablando de profundidad, de 0. Sería abajo porque es profundo. Correcto, ¿verdad? Nos dice el buzo, ¿dónde se encuentra? Se encuentra a una profundidad de 34 pies. Es decir, su posición va a ser 34 por debajo del nivel del mar, es decir, 34 negativo, ¿verdad? Y ahí ya tenemos una primera distancia, desde el nivel del mar hasta la posición ¿de quién? Del buzo. Vamos a escribirle B para saber que ahí se encuentra el buzo. Luego se nos dice que el buzo observa un barco que se encuentra debajo de él y él se sumerge, ¿qué cantidad, qué distancia? Se sumerge 57 pies. Ese valor es una distancia que él ha recorrido a partir de la posición en la que él se encontraba, ¿verdad? Para alcanzarlo. Entonces se nos pregunta cuál es la profundidad del barco hundido. Ahí tenemos al buzo y descendiendo 57 unidades, es decir, 57 pies, nos vamos a encontrar con el barco. Y esa va a ser la posición de él. Entonces, ya tenemos un esquema que representa sus posiciones y tenemos una distancia entre ellos dos. Ahora lo que queremos saber es cuál es ese valor en el que él se encuentra situado, el barco. Entonces, necesitamos representar esta situación que hemos planteado en este esquema mediante una operación aritmética. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos que para determinar la posición del barco debemos
sumar, ¿verdad? La posición inicial que tenía el buzo más la distancia que ha recorrido el buzo para llegar hasta donde se encuentra el barco. Ya esa posición la llamamos X. ¿Cómo planteamos esa operación? La posición del barco, es decir, X, va a ser igual a ¿qué cosa? A la suma de la posición del buzo, que es menos 34, más la distancia o la longitud que recorrió o que se desplazó el buzo para descender o para igualar a la posición del barco. ¿Bien? Entonces resolvemos esta operación, es una suma de números enteros con signos iguales. ¿Cómo resolvemos esta suma? ¿Cuál es el signo que tienen en común los sumandos? Es negativo, ¿verdad? Y ponemos por delante el signo negativo y sumamos los valores absolutos de esos sumandos. Tendríamos valor absoluto de menos 34, 34, más valor absoluto de menos 57, 57. Y ahí tenemos el resultado que el compañero inicialmente nos indicó, ¿verdad? Sumamos 34 más 57. 91. Negativo. Menos 91. Menos Correcto, 91. ¿verdad? Y le agregamos las unidades, finalmente, que se encontraban en pies. Es una unidad de longitud. Y esa sería la posición del barco, o la profundidad a la cual se encuentra el barco. Bien, entonces todos los problemas en los cuales se nos pida relacionar posiciones de objetos o profundidades, es recomendable primero representarles mediante un esquema, ya sea una recta numérica en posición vertical, si es que son profundidades o alturas, y en posición horizontal, si es que son distancias o posiciones sobre una línea horizontal. Bien. Y a partir del esquema que nosotros elaboremos, vamos a poder visualizar mejor cómo se relacionan las cantidades para luego llevar esa representación de un esquema a un planteamiento de una operación aritmética, donde tendremos operaciones entre números enteros, que es en este caso. Y finalmente, resolviendo la operación, vamos a determinar la incógnita o el dato que se nos haya solicitado en el enunciado. Bien, estamos hasta aquí con este segundo ejercicio.
Bien, ahora vamos a resolver ejercicios relacionados con el orden de las operaciones, pero en este caso involucrando más operaciones. Una de ellas es la potenciación. Recordemos que existían algunos criterios que debíamos conocer para resolver operaciones entre cantidades elevadas a un exponente. Si es que no encontramos los siguientes casos de bases iguales o exponentes iguales, el único camino que nos queda para resolver una operación con una potenciación es desarrollar esa potencia, es decir, calcular el resultado, escribirlo como un número entero y continuar con la operación. Entonces, eso debemos tener en cuenta en el caso de estos dos ejercicios. Tenemos un primer literal y un segundo literal. Dígame. ¿Eso es un ejercicio solo o son dos ejercicios? Tenemos dos literales. El primero, el que se encuentra en la parte superior, es 1. Tenemos una operación y dividida para otra expresión, ¿verdad? Y en el segundo literal también tenemos una operación donde tenemos signos de agrupación. Dentro del signo de agrupación hay diferentes operaciones. Una de ellas es una potencia. Bien, entonces vamos a empezar con el Listen, una primer pregunta. ejercicio. Listen, Dígame. donde está el 3, paréntesis 6, ¿qué es resta o multiplicación? Es Ocho. multiplicación. Siempre hemos hablado de que cuando tenemos un número negativo y se encuentra entre paréntesis junto a otra cantidad, a pesar de que no observamos ahí el operador de multiplicación, se entiende que hay una multiplicación. Dígame, el estudiante Murillo. Licenciada, en el ejercicio donde el primer literal dice 3 y entre paréntesis menos 6, eso significa una multiplicación, ¿verdad? Sí. Bien, entonces tenemos multiplicación, resta, suma. Y en el denominador tenemos potenciación y resta. En este caso, nosotros no podemos restar simplemente a dos potencias, así tuvieran bases iguales o tuvieran exponentes iguales. No hay ninguna propiedad que nos hable acerca de la resta ni de la suma entre potencias, ¿verdad? Nosotros conocemos las propiedades que nos hablan acerca de la multiplicación y la división, en los casos de bases iguales y exponentes iguales. Pero acerca de la resta, no hay ninguna propiedad que nos permita reducir esa operación. Entonces, simplemente tenemos que desarrollar esas potencias. Vamos con, entonces, el primer paso que vamos a hacer va a ser en el numerador. Podemos efectuar primero la multiplicación, ¿verdad? Para que luego solamente nos queden sumas y restas. Y en el denominador vamos a desarrollar las potencias para que luego nos quede solamente una resta, luego de que se haya reducido el numerador a una sola cantidad y el denominador a otra cantidad, nos va a quedar ya sea una fracción. Si es que se puede seguir dividiendo de forma exacta, lo hacemos. Si no, el resultado quedaría expresado como una fracción. Entonces, en el numerador, ¿qué tendríamos? 3 multiplicado por menos 6. Este resultado, ¿cuánto nos va a dar? Igual, 3 por menos 6, 18 negativo, ¿verdad? Y todo lo demás lo mantenemos igual por ahora. Solamente vamos a efectuar la multiplicación. En el denominador tenemos 4 elevado al cuadrado. Sería 4 por 4, 16. Correcto, ¿verdad? Tendríamos 16 menos 3 elevado al cuadrado. Sería menos 9. 9, ¿verdad? Ese fue el primer paso. Solamente resolvimos la multiplicación en el numerador y desarrollamos las potencias en el denominador. Ahora sí podemos resolver sumas y restas, tanto en el numerador como en el denominador, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado de la operación de estas tres cantidades en el numerador? Menos 18, menos 11 y más 1. Menos 6. Sería menos 27.
Bien, tenemos algunas opciones hasta ahora, unas alternativas. ¿Alguien más? 8. ¿Cuánto? 8. Bien. Tenemos aquí dos cantidades negativas, ¿verdad? Y una cantidad positiva. Podemos agrupar las negativas y sumarlas entre sí, dado que tienen signos iguales. Menos 18, menos 11. Y luego ese resultado lo sumamos con 1 positivo. En el denominador, ¿cuál es el resultado de 16 menos 9? Siete, 7, ¿verdad? 7. Bien. 7. Solamente nos falta resolver la operación del numerador. Menos 18 menos 11. Tenemos signos enteros, números enteros con signos iguales. ¿Cuál es el resultado de la suma que se encuentra dentro del paréntesis? 20. Tenemos menos 18 menos 11. Menos 18 menos 11. Tomen el signo en común, lo ponen delante de y suman los valores absolutos. 29. 29 negativo. Más 1 que da más 1, 30. 30. Tenemos suma de números enteros con signos diferentes, uno negativo y otro positivo. Y entonces se resta. Se restan los valores absolutos del mayor menos el de menor valor absoluto. Y se coloca el signo del sumando que tiene mayor valor absoluto. Sería menos 28. Correcto, ¿verdad? Menos 28, dividido para 7. Estos son dos números que sí son divisibles el uno para el otro, ¿verdad? De Por lo ahí tanto, se lo puede dividir y daría 4. el resultado va a ser un número entero, una división exacta. Tendríamos menos 28 dividido para 7. 4. ¿Cuál sería el resultado final? Tenemos un 4. número negativo dividido para un número positivo. Menos 4. Menos 4. Correcto, es Menos 4 negativo. Bien, entonces aquí hemos utilizado varios procedimientos, ¿verdad? Primero, multiplicación de números enteros. Cuando tenemos uno de los factores positivos y el otro negativo, el resultado de la multiplicación es negativo. Cuando tenemos potencias de números enteros, de acuerdo a las propiedades que hemos estudiado, no hay ninguna que nos diga que podemos utilizar algún procedimiento para la resta. Entonces, el único camino es desarrollar cada una de las potencias y luego efectuar la operación, que es una resta. Tuvimos como resultado 7. Arriba tenemos sumas y restas de números enteros. Unas de ellas eran sumas con números enteros con signos iguales. Cuando tenemos signos iguales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El signo en común, que en este caso es el menos, lo tomamos y sumamos los valores absolutos de cada sumando. 18 más 11, 29, con lo cual el resultado nos da menos 29 y más 1, que se encontraba fuera del signo de agrupación. Aquí tenemos suma de números enteros con signos diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Extraer el valor absoluto de cada sumando. El valor absoluto de menos 29 es 29. El valor absoluto de 1 es 1. De esos dos valores absolutos, ¿cuál es mayor? Es 29, ¿verdad? Por lo tanto, restamos el mayor menos el menor. 29 menos 1, 28. Y el resultado va a estar precedido del sumando que tenía mayor valor absoluto, que en este caso era 29, ¿verdad? Su signo era negativo, entonces el resultado de la suma también es negativo. Y por último tenemos una división exacta entre dos números enteros, uno negativo y otro positivo. Nos encontramos con que el resultado de esta división también va a ser un número negativo, porque tenemos elementos con diferentes signos.
Ahora vamos con el segundo ejercicio. Tenemos signos de agrupación, ¿verdad? Tenemos dentro un paréntesis y luego tenemos seguido un corchete. Cuando tenemos varios signos de agrupación, ¿cuál es el orden en el que debemos resolver las operaciones? Siempre desde adentro hacia afuera. Y observamos cuál es el que se encuentra más adentro de toda la operación. Paréntesis. El paréntesis, Los ¿verdad? paréntesis. Y dentro del paréntesis tenemos una suma, pero no tenemos suma de números enteros, tenemos una suma de un número que es una potencia y el otro es una división entre dos cantidades. Entonces primero tenemos que resolver esta potencia y esta división y luego sumarlos. Y por último ir resolviendo todo lo que se encuentra fuera de ese paréntesis. Entonces vamos a empezar. Sería poner todo desde el corchete hasta 45 menos y resolverlo del paréntesis. Correcto, ¿verdad? Vamos a tener menos 45 menos. Hasta ahí todo se mantiene igual. Abrimos el paréntesis. Aquí tenemos 5 al cubo. Yo voy a escribir nuevamente toda la operación. 5 Saldría al cubo más 25 al cubo. 100 dividido para menos 4. Esa es toda la operación que vamos a resolver. Entonces, primero vamos a centrarnos en efectuar esa potencia. 5 elevado al cubo. Es decir, tenemos que multiplicar 3 veces 5, ¿verdad? 5 por 5 y por 5. Y escribimos ese resultado. Y 100 dividido para 4. Efectuamos esa división. ¿Qué resultado tendríamos? 5 elevado al cubo, ¿cuánto nos da como resultado? 125. 125. 125. Entonces, en lugar de 5 al cubo, tenemos 125. ¿Y cuánto nos da 100 dividido para 4? Daría menos 25. 25. Menos 25. ¿Verdad? Menos 25. Bien, ahora ya tenemos aquí solamente una suma de números enteros con signos diferentes. 125 más menos 125. ¿Cuánto nos da como resultado esta operación? Saldría 150. Dígame. 150. 150. A ver, tenemos signos diferentes, ¿verdad? 125 es una cantidad positiva. Sería menos Menos entonces. 25 es una cantidad negativa. Como tenemos signos diferentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que primero calcular sus valores absolutos. ¿Cuál es el valor absoluto de 125? 125. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 125? 25. 25. Tenemos que restar los valores absolutos, el mayor del menor. 100. Correcto, ¿verdad? Tendríamos 100 y va a ser positivo porque el sumando con mayor valor absoluto es positivo. Su signo es el que determina el resultado de la operación. Bien. Entonces, finalmente tendríamos esa operación, ¿verdad? Lo que está dentro del corchete, 45 menos 100. Tendríamos ahí sacar los valores Una absolutos. multiplicación ahí sería. Es una resta, 45 menos 100. Pero ahí tendríamos también que sacar el valor absoluto. Correcto, ¿verdad? Tenemos una resta. Entonces sería una suma que había que hacer.
Bien, ok, ya efectuaron la resta, 45 menos 100. Sí, saldría menos 55. Correcto, ¿verdad? Menos 55. Y todo eso nos queda dentro del corchete. Está precedido de un signo menos todavía. Entonces tenemos 45 menos 100, nos dio como resultado menos 55. Bien, y tenemos que fuera del corchete también hay un signo negativo. Aquí teníamos que aplicar una de las propiedades de las que hablábamos en la multiplicación. Sabemos que cuando vemos un signo menos delante de un signo de agrupación, realmente lo que existe detrás de eso es que tenemos menos 1 multiplicando a esa operación, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos menos 1 por menos 55, ahí tenemos el resultado de la operación, que sería positivo, ¿verdad? Más 55. O, a su vez, la propiedad nos dice que cuando tenemos algo dentro de un paréntesis o de un signo de agrupación que está precedido del signo negativo, lo que tenemos que hacer para eliminar este signo de agrupación es tomar lo que se encuentre dentro de ese, en este caso, este corchete, y escribir su opuesto y eliminar el paréntesis. Entonces, ¿cuál es el opuesto de menos 55? Sería 55 positivo, ¿verdad? 55 positivo. Correcto. Entonces, finalmente, esa sería la respuesta, 55. Bien, ok. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí por la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a seguir continuando con los temas de las operaciones entre números enteros, que fue lo que estuvimos estudiando entre el primero y el segundo parcial. Aún hay algunos temas que recordar. Hay que reforzar un poco el procedimiento para la suma y para la resta de números enteros, tanto con signos iguales como diferentes. Esa parte ya debe quedarnos bastante clara, pero aprendernos siempre el procedimiento que existe detrás de nunca olvidar que los valores absolutos de los sumandos son quienes nos van a dar la pauta de cuál es el signo que debe llevar el resultado. De ahí si se suman o se restan las cantidades, eso va a depender si son iguales, si son diferentes, pero el signo del resultado siempre lo va a dar el sumando con mayor valor absoluto. Entonces es importante realizar el procedimiento sin omitir la parte de los valores absolutos, que es lo más importante de todo, sobre todo cuando trabajamos con cantidades negativas. Bien. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. En la siguiente clase vamos a seguir resolviendo más ejercicios. Me comentaba una de las compañeras que hoy es el cumpleaños de nuestra compañera. De la compañera Scarlett Ortiz, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Entonces vamos, primero a felicitar a la compañera Scarlett Ortiz. Esperemos que tenga un bonito día en compañía de sus seres queridos, de su familia, bueno, y de sus compañeros que también van a estar aquí compartiendo las horas de clase en esta tarde. No sé si de pronto desean cantarle el feliz cumpleaños a su compañera, tomándonos los últimos minutos que tenemos aquí. O enviarle alguna felicitación, pueden activar su micrófono y saludarla, o enviarle algún mensaje por interno.
Sí, en el chat solo está para usted. Sí, ya lo activé ahorita. Pero solo se le pueden enviar mensajes a usted. No, ya lo activé para que puedan Sí se puede. enviar por todos, por interno. Ahorita lo acabé de activar. Bien, entonces le enviamos una felicitación a nuestra compañera Scarlett Franco. Scarlett Ortiz, perdón. Tengo muchas Scarlett en la mente. Y que pueda pasar un feliz cumpleaños. Bien, ok, entonces vamos a finalizar la reunión, ya mismo se acaban nuestros minutos en la hora de clase. Nos vemos aquí el día lunes, les deseo que tengan una excelente semana y que pasen bien. Paz y bien con todos. Licenciada, pase bien.